Ya, muchas gracias. ¿Qué estaba diciendo? Sí, entonces en Canvas, en los archivos y en módulos voy a empezar a ponerlo, la, ¿cómo se llama? Estas slides de soporte, ¿ok? Le puse el libro, un primer libro, o sea, el libro que vamos a usar básicamente la mayoría del curso. El otro al cual hago referencia es este de Gregorio y el link está aquí en el sentido que está posible descargarlo en PDF del sitio directo, ¿ok? Entonces, ningún problema, pueden ir a buscárselo. Ya, organización. Este curso, punto primero, yo creo que aquí, okay, somos muchas y muchos, ¿ok? Porque veo que somos 50 algo, entonces, por lo que entiendo de la dinámica aquí de los cursos, es posible que muchos de ustedes, muchas y muchos, ya han tomado este curso. En este caso, ya tienen una idea. Algunos reconocí los nombres, por lo cual ya no hemos conocido el año o los años pasados. Ustedes no serán tan felices de verme de nuevo porque significa que no habían pasado el curso de macro, pero intentémoslo de hacerlo menos, menos eh, peor posible. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Si ya han tomado este curso o otro curso conmigo, yo les propongo de votar y de elegir si quieren hacer 2 clases sincrónicas, significa en Zoom, o una clase en Zoom y la otra, por ejemplo, el martes o el jueves, y en la otra clase no nos vemos en Zoom, sino que yo les subo un video. ¿Por qué? Porque Zoom es ¿cómo se dice? Cansador, yo lo entiendo. Ustedes no sé cuántas horas de Zoom al día tienen, hartas, lo que no me parece muy sano, pero aquí hay que hacer esta elección. Entonces, una posibilidad, o sea, cuando yo les subo el video, ustedes lo ven, el video es más corto que una clase, no es 1 hora y media de video, no es 1 hora y 20, va a ser 30, 40 minutos. Le voy a poner alguna pregunta por aquí por allá para que se den cuenta si están ok o no con, con lo que estamos diciendo. Y esta es la ventaja. La desventaja es que no hay interacción. Pero si hacemos esta modalidad, yo les pido de mirar el video y antes, o sea, tienen que verlo porque la clase siguiente yo doy por given que ustedes lo vieron y esa es la manera, el momento de hacer preguntas, de tener, si tenemos dudas, de hacer algunas aplicaciones, ¿ok? Entonces, si es la modalidad una Zoom, uno video, el deal con ustedes es que ustedes tienen que ver el video antes de la clase siguiente, ¿ok? Porque si no, si yo tengo que decir 2 veces las cosas porque no miran el video, vamos la mitad de la velocidad y no es posible. Ok, entonces, ¿tienen alguna cosa que quieren decir o tienen alguna otra propuesta? Yo si no le tenía pensado que ustedes elijan ahora qué modalidad prefieren de estas dos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la alternativa? Sí se entiende, profe. Sí, ya, perfecto. Entonces le paso, o sea, aquí son ustedes 42. Entonces falta un poco de gente, pero ya son las 17. Déjenme esperar un par de minutos más por si acaso alguien más se conecte para que tenga su voz y pueda votar. Entonces, ahora le paso la votación para elegir esta modalidad, ¿ok? Sí, ¿cómo lo hacemos? Y después, en términos de evaluaciones, que también creo que como organización le interesa mucho. Vamos a estar coordinados con las otras 2 secciones, con las otras, ¿cuántas son? 4 secciones más. No, 3 secciones, me estoy confundiendo. ¿Cuántas secciones son más? Creo, o 3 o 4, hartas. Bueno, o 3, no me acuerdo, pero van a estar coordinados con los otros 2 profes por lo menos. ¿Cuál es la modalidad? Si ustedes, repito, ya han tomado un curso, por ejemplo, el curso conmigo va a ser parecido en el sentido que
yo les propongo 4 evaluaciones que son controles, que van a ser en Canvas, van a ser sincrónicas, significa en el momento de clase, por ejemplo, o de ayudantía, o sea, un horario de 8:30 a 10 o lo que sea, de 10 a 11:30. Ustedes se sientan enfrente del computer y tienen un control en Canvas que va a ser preguntas relativamente cortas, muchas van a ser como elección múltiple o verdadero o falso, cosas de este tipo. Y básicamente sirve de verdad para ver solo si están siguiendo un poco los conceptos, ¿ok? Nada de muy largo ni ejercicio muy complicado en este sentido porque van a tener un tiempo corto. De estos controles, hacemos 4 en el semestre y sacamos el promedio con las 3 mejores notas. Después van a tener una evaluación final que la misma modalidad, simplemente que no se pueden eximir, entre comillas, ¿ok? Entonces estas evaluaciones van a tener que hacer, por ejemplo, de estas está escrito 4, pero en realidad el promedio se saca con las mejores 3 notas. Entonces, si ustedes hacen 3 controles y tienen 3 notas que les gustan, la cuarta no la hacen, porque es básicamente optativa. Después, lo que no es optativo es la evaluación final, que va a ser misma modalidad, ejercicio, cosas de este tipo en Canvas, y va a ser en fecha de exámenes, para que básicamente cubra los últimos contenidos. ¿Okay? Lo que vamos a hacer después del último control, esta parte entrará en esta evaluación final. Y después tenemos controles de lectura, que en este caso son tareas para la casa y grupales. O sea, yo les voy a dar artículos a leer o el mismo a todo el mundo o dividido por grupos. Vamos a ver cuántos artículos que calzan bien con lo que estamos haciendo encuentro. Y les voy a preguntar que hagan algún análisis con gráficos y que esto va a estar más centrado sobre cosas de actualidad, ¿ok? Y para este tipo van a tener como una semana de tiempo. O sea, yo les doy el enunciado, el artículo, ustedes lo leen, le contestan, me entregan de vuelta en una semana más. ¿Se entiende la modalidad cómo va a ser? Sí, ¿Ninguna duda? Perfecto. Veo que... Profe, Sí, dime. ¿los controles van a ser comunes con las otras secciones? Sí, parcialmente. ¿En qué sentido? Que vamos a intentar de coordinarnos el día, ojalá, pero creo que es así. Y después vamos a tener un pool de preguntas comunes. Lo que pasa en Canvas es que yo voy a ponerle todas estas preguntas y después le voy a decir, saque random 3 de cada grupo. Por lo cual es posible, pero no es dicho que a ti te salga exactamente la misma pregunta que le va a salir a otra persona de tu sección como de otras secciones. ¿Se entiende? Y además, entonces, claro, son lo mismo, pero no exactamente lo mismo, porque vamos a tener hartas preguntas de manera que la que van saliendo y después, no sé, vamos a intercambiar con los otros profes, pero yo, por ejemplo, puedo haber hecho más énfasis en un tópico y le voy a poner una pregunta de esto y el otro profe no, por lo cual, por ejemplo, una pregunta sí o sí la tienen diferente, ¿se entiende? Pero es, diría, 70% común, 30% podrían tener cosas diferentes. ¿Se entiende? No Sí, alcanzo. gracias. Súper. Grupo WhatsApp. Alguien aquí, yo no sé cómo van a tener ustedes todos los números de teléfono, pero me parece una cosa, ¿cómo se dice? Útil. No sé si yo estoy invitada en realidad. No, quizás no. No. Y en todo caso, si no estoy allá, me escriben, me contactan vía correo, no hay ningún problema en este sentido. Que entonces ven ustedes qué modalidad les sale más práctica para coordinarse. Ahora, aquí el deal es, como saben ustedes, el gran problema del semestre online ha sido las evaluaciones. Por lo cual,
yo entiendo que esta evaluación que vamos a hacer nosotros pueden ser un poco estresantes, en el sentido que ustedes están enfrente de Canvas, les salen las preguntas, ustedes no eligen no elige la pregunta, por supuesto, no elige el orden, no puede ver todas las preguntas y después contestar, por lo cual yo estoy absolutamente abierta a hacer una prueba. Por ejemplo, podemos hacer una prueba en blanco. Por ejemplo, en 2 semanas más, cuando ya tenemos un poco de contenido, yo le preparo como un fake control para que ustedes tomen ejercicio, no sé cómo se dice, cómo se entrenen. Y igual esto es útil porque menor es el ansia, o sea, más ustedes llegan a ser capaces de como hacer su prueba tranquilos, etcétera, mejor y más útil es para el futuro, ¿ok? Entonces, no sé si lo tengo que repetir, contar mi historia personal, pero yo no, en la universidad siempre tuve exámenes como súper largos, donde uno va, se sienta, escribe por 3 horas, etcétera. Ya, uno después sale y la primera como pseudo manera de hacer una entrevista o buscar un trabajo es que te hacen como una especie de screening, que te hacen un test donde tú tienes miles de preguntas imposibles de contestarlas todas y te tiene que ir rápido y uno bloquea. Entonces es mejor entrenarse, ¿okay? Entonces, pero no hay ninguna voluntad aquí, entre comillas, o sea, está toda la voluntad para que se entrenen. ¿Se entiende? ¿Esto estamos de acuerdo? ¿Todo claro? Un chat de WhatsApp, muy bien. Después me explican si yo quiero, si está considerado que yo escribo o no. Ya, hago el poll entonces para que elijan además qué tipo de modalidad quieren, ¿ok? Para a ver si parte. Ok. ¿Le apareció, verdad? Sí, profe, sí, apareció. Súper. La alternativa entre cuando elegir el martes o el jueves el video, si lo eligen el martes, claro que tienen menos tiempo, o sea, subo el video el martes, lo tienen que haber visto para el jueves, ¿ok? Hay menos tiempo entre los dos que no la otra modalidad. A mí claramente me da lo mismo, pero esto, para que tengan en consideración. Y, ok, entonces esperemos un segundito esto. No lo tengo confirmado, pero el ayudante debería ser Eduardo Vázquez Carrera, que no sé si ustedes conocen, pero... Ah, y la última cosa que le quería decir es que cuando grabo, le voy a subir las cosas no en la cloud de Zoom, sino que en YouTube, en un canal, de manera que en teoría, o sea, lo pongo ordenado ahí como curso de Macro 1, año 2021, etcétera, y le pongo siempre el link en Canvas para que ustedes tengan todo ordenado. Por ahora pensaba de ponerlo no público y después lo abriré al público porque me di cuenta que hay alguna externalidad, o sea, hay que considerar que pueden ser útiles al mundo. Entonces, si no tienen particulares problemas, en todo caso, no se deberían ver ni caras ni cosas cosas personales. Ah, han votado todos. Ok, entonces salió en polling y le muestro el resultado. Están viendo, salió. Entonces vamos a hacer una clase sincrónica y una asincrónica y yo le voy a subir el video el jueves. ¿Okay? Entonces nos vemos el martes, yo el jueves le subo el video y nos veremos el martes siguiente. ¿Ok? Entonces podemos empezar ya ahora si quieren. O sea, esta semana ya la podemos hacer así. Era un poco expected, pero igual. Para quien eligió
quien quiso las 2 clases sincrónicas, intentemos entonces de aprovechar la que será sincrónica para que intervengan, para que me hagan preguntas, para que me contesten a las preguntas, y yo voy a intentar de inventarme como de hacer algunas cosas o con breakout rooms o con estos polls para hacerle preguntas para ver cómo están andando, ¿ok? Para hacer siempre tener un feedback. La parte que no resolví de estos semestres online es que yo no tengo feedback, no veo sus caras, no veo cómo van. Es difícil, es más difícil la interacción. Ok, stop share result, entonces estamos todos de acuerdo con esto. Vamos a tener el video el jueves. Ok, esto lo... ¿No? ¿Qué? Ignacia, ¿no te gusta el video el jueves? No, la verdad, profe, no, no me gusta. O ¿No sea, te... es que siento que el tema de la interacción es súper importante y para poder entender mejor el ramo, porque ya me dijeron que este ramo no es como tan fácil que digamos, Ujú. y que suba una clase para mí es como un poco más, se me complica más la situación, pero no se puede hacer nada, pues si en verdad es una opinión más que nada Democracia. democracia, como dice mi compañero. Pero mira, Ignacia, Como igual. sí. Lo que te puedo decir es de intentar de aprovechar la clase, o sea, de manera que es como cuando uno tiene poco quiere aprovechar, ¿no? En la clase sincrónica, sacar todas las dudas, todas las cosas que tienen que ver con la clase, con los contenidos del video, ¿ok? Entonces, yo entiendo que el video puede ser más, como entre comillas, aburrido, no sé cómo decir, pero lo que a mí me importa, lo que yo creo que es importante es que la clase sincrónica no sea igual a un video, o sea, porque si yo llego aquí y empiezo a hablar y nadie me interrumpe o nadie me hace preguntas o cuando hago preguntas difíciles y hay mucho silencio, etcétera, ¿cuál es la diferencia? Es poca. Entonces, hagamos bien la clase sincrónica donde aprovechen bien de interactuar y miren, el ramo, no sé quién te contó, no sé qué escucharon. Ah, de hecho, yo quería saber cuántos de ustedes ya han tomado este ramo en el pasado, porque creo que puede haber una proporción no menor. El ramo en términos... entonces, si hay alguien que ya tomó el ramo y que me puede decir dónde en qué ámbito lo encontró particularmente, entre comillas, difícil, súper feliz, porque así yo puedo corregir el tiro. No sé, esto me interesaría, por ejemplo, saberlo. Ah, perdón, ver si tengo, esto también es útil para mí saber cuánta gente aquí dentro ha hecho el... Ignacia, la última cosa, cualquier duda y pregunta, si quieres hacerla en privado, me escribes, nos vemos, o sea, esto no es Ignacia, porque por supuesto todo el mundo, pero sobre todo quien tiene ganas de tener más interacción, me escriben, nos vemos en Zoom 5 minutos, resolvemos la duda. Esto es práctico, no tenemos que ponernos de acuerdo de manera muy complicada cuando nos vemos en la oficina, que ahora nos vemos cuando ustedes quieran, ¿ok? En Zoom. Ya, profe. Esto también es una cosa importante y para que además, si hay preguntas en público, entre comillas, en la clase sincrónica, es útil para todo el mundo, pero si uno no se siente cómodo, cómoda, o es muy puntual o lo que sea, lo hacemos a dos, está súper bien, o sea, es la idea, ¿ok? Que aprovechemos esto. Y ya, justo porque, entonces, ok, entonces, justo para tener la última idea de... debería tener yo otra votación aquí. Votación 2. Quiero ver, quiero saber, por favor, eh, espera, no sé cómo hacer para mostrar el poll número de... Quería saber aquí dentro cuántos han ya tomado el curso. Va. ¿Le salió en la votación? Sí, perfecto, Sí, sí, profe. lo estoy viendo, sí, ahora sí, hay un poquito de delay.
Ok. ¿Profe? No. Sí, dime. ¿Puede mandar su correo, Sí, por favor? sí. Espera. Lo pongo en el chat. Sí, por favor. Sí. Ya. No, en realidad entonces, de nada, de nada. En realidad entonces estamos... No, la mayoría de ustedes no han tomado este curso, ok. Hay unas 10 personas que lo han tomado, que entonces yo me acuerdo algunos nombres, pero la mayoría no. Ok, entonces, de lo que sí han tomado este curso, ¿hay algo que me puedan contar en particular sobre dónde le salió más difícil, las cosas que le pareció complicada, etcétera, etcétera? Esto sería útil, muy útil. Faltarían 2 personas, pero bueno, no importa, voy a cerrar. No hay, sí, muchas gracias. La última que están votando para que, bueno, en todo caso, a grande rasgo, grande número, lo que me interesaba saber, aquí estamos con casi un 80% de las personas que no han tomado el curso, que entonces son nuevitos, nuevitas y nuevitos. Ok, entonces hago end polling. No sé si le interesa ver, pero ok, no recibo feedback, ya, no sé, no sé, porque medio avisó que las clases comenzaban hoy y yo avisé, o sea, las clases empezaron esta semana. Yo no avisé porque era como que todas las clases empiezan esta semana y esta es la primera clase. Ustedes deberían tener su horario, Diego, creo. Por lo cual, no sé, me parece, no entiendo, no, me parece un poco extraña la pregunta. No avisé porque era como normal que empezábamos hoy. Sí, exacto, o sea, está en el calendario general de las clases de la universidad, pero claro, sí, efectivamente, para ser preciso, empezaron ayer, es que nosotros empezamos hoy. Em, pero claro, no, lo que yo voy a poner como aviso ahora es que hemos decidido de hacer el video el jueves y entonces el jueves no nos vemos allí, yo le subo el video, entonces esto sí lo voy a poner en un anuncio en Canvas para que usted, todo el mundo sepa y se acuerde, porque uno se puede olvidar, que no se conecten, entre comillas, nos conectaremos la próxima. Es que esta cuestión, esto me queda extraño, que muchas personas empiezan la próxima semana, o menos que no hay algún problema. O sea, los otros cursos de macro, los otros cursos que doy, etcétera, todo el mundo empezó ayer y nadie me dijo que iba a empezar la semana siguiente, así que imagino, sí, no, ahora entiendo la pregunta, Diego. Ni siquiera sabía yo que, o sea, imagino que uno puede, no te preocupes, ningún sorry. Entiendo que ni siquiera pensaba que había posibilidad de empezar la próxima. Imagino que uno empieza la próxima si hay algún problema. No sé, algún problema, algo extraño. Bueno, una semana Profe, menos, una más. Constanza. Sí, dime. es que Broma. creo que los que empezaban la próxima semana eran los que entraban este año, me parece. Quizás por Ah, eso. no, claro, sí, sí, sí. Esto es otra cosa, sí. La universidad tiene 2 entradas diferentes. En la próxima semana es solo para ¿cómo se llaman? Los nuevos, lo- las nuevas matrículas. Pero todos los otros, pues, lo que llaman estudiantes antiguos, no entran esta semana. Así que, claro, si hay otro profe, pero yo imagino que Diego no sé a qué se refería, pero sí, no, si hubiese sido un curso de primer año, teníamos que empezar la próxima semana. Así que estamos de acuerdo con esto, entonces, en términos de organización. Perfecto, súper. Ok, entonces, la primera, sobre todo porque no, la mayoría entonces son nuevos a este ramo.
hoy básicamente les digo cuál es el plan, un poco decirles de qué vamos a hablar en este curso, sacar un par de temas que podrían ser quizá interesantes, considerando que ayer era el Día Internacional de la Mujer, y o sea, esto para decir qué tipo de problemas podríamos abordar nosotros en un curso como esto, que les sirven para entender e interpretar la realidad económica, ¿ok? Y si empezamos con un repaso de lo que sirve para empezar, decimos, los contenidos del curso. Si no alcanzamos con el repaso del modelo ISLM, entonces se lo dejaré en el video, ¿ok? Ahora, me interesa saber, aquí ustedes han tomado el curso, es el curso de, ¿cómo se dice? Prevé que ustedes hayan tomado en el pasado principios de macro, ¿correcto? Lo tenemos todos. ¿Se acuerdan? ¿Qué vieron en este curso? Algo, sobre todo la parte, ahora vamos a volver sobre estos gráficos colorado y bonito, pero le muestro, no sé por qué mi computer es tan lento, le muestro el programa y después volvemos con esto. El programa de este curso. Vamos a hablar nosotros de economía abierta. Para hablar de economía abierta vamos a tener que poner una serie de definiciones. Tasa de cambio, qué significa balanza de pagos, qué significa flujos de capitales, qué significa qué variables determinan las exportaciones, las importaciones, o sea, para ustedes que viven en Chile, o sea, para nosotros digo que vivimos en Chile, es absolutamente vacilar, porque si no, ustedes abran un diario, apenas habla, ya siempre, o sea, cualquier como portada tiene siempre lo que pasa con la tasa de cambio y con el precio del cobre. Entonces, esto vamos a tener que al final del curso ustedes entiendan bien qué pasa y cómo lo puedo interpretar lo que pasa entre cobre y tasa de cambio. No sé si alguien ya aquí tiene las ideas claras, pero podría ser para empezar. Ahora, para empezar, para hablar de esto, entonces, primero vamos a hablar del modelo ISLM en economía abierta, que se llama modelo Mandel-Fleming. Yo del modelo ISLM voy a hacer un repaso, pero no lo vamos a rehacer desde cero. En teoría, ustedes algo del modelo ISLM han visto en principios de macro. ¿Es correcto esto? O sea, y esto ahora no sé a cuántos años hace cuántos años lo han visto, dependerá de las personas, pero ¿le dice algo? ¿Le acuerda algo? Sí, ¿Sí? sí, es que igual se vio como, bueno, yo lo vi el semestre pasado igual. Ah, Hay compañeros que lo vieron hace antes. quizás 2 semestres. Sí. Exacto. Perfecto. Entonces hay algo. Entonces, yo por lo menos lo recuerdo bien. Perfecto, Lo ok, súper. recuerdo. Ujú. Entonces, exacto, la idea es, claro, imagino que más... Profe, Sí, dime. yo no me acuerdo de nada. De nada. No, porque voy en cuarto y no había tomado macro, entonces no me acuerdo de nada de principio macro. O sea, tú lo tomaste hace harto tiempo, esto quiere decir. Sí, Ah, ya, ok. sí. Ok. Mira, entonces, en este caso, yo lo que voy, punto primero, va a haber un video de repaso. Lo que te voy a pedir y que voy a pedir a las personas de las que no se acuerdan nada es que, además de ver el video de repaso, probablemente van a necesitar leer, pero leer rápido, o sea, no leer 3000 horas, leer rápido el capítulo correspondiente del libro, porque normalmente le debería revenir a la cabeza, ¿ok? Pero el modelo, todo lo vamos a rever en el video de repaso, o los repasos que vamos a hacer hoy, o el video. Y más uno no se acuerda, más es posible que necesite ir a leerse el libro. El libro es muy discursivo, es muy bla, 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 ¿ok? No es una cuestión intensa que tú te son pure ecuaciones, no, 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 es como para refrescar qué está detrás la IS, qué significa demanda, qué significa las componentes, ¿ok? Entonces, a quien no se acuerda, le voy a pedir, o sea, le pido esto que miren el libro y por supuesto todas las dudas y preguntas me la hacen para que no se queden confundidos ni atrás, ni siquiera a partir de la primera semana, ¿ok? Esto es muy importante, no se le acumule.
Entonces, igual lo vamos a repasar juntos y después vamos, porque es la base, si no tenemos esto claro, todo el resto, construir economía abierta arriba de esto va a ser como con fundamenta poco sólida y no tiene sentido. Entonces, esto lo vamos a Profe, leer. Sí, cuando habla de revisar el libro para el ISLM, sí. ¿se refiere al Blanchard o al Gregorio? ¿O cualquiera sirve? Al Blanchard es menos, es más, ¿cómo se dice? Es más discursivo, por lo cual yo les aconsejo el Blanchard, en este caso, por Ah, ya. ejemplo. Muchas Sí, gracias. de nada. Y cuál Gracias. Blanchard, cualquiera en realidad, porque hasta que es economía cerrada, el modelo ISLM, ustedes pueden usar básicamente cualquier Blanchard usted encuentra. Hay infinitas ediciones. Mientras que es importante que sigan el Blanchard de la versión economía, ¿cómo se llama? América Latina, que es lo que le puse en Canvas cuando empezamos a hablar de economía abierta. ¿Y por qué? Porque, se lo voy a explicar, tenemos posiblemente dos posibles definiciones de tasa de cambio, ¿ok? O sea, la definición es la misma, pero uno depende de qué punto de vista se pone. O sea, en Chile la tasa de cambio en términos de cómo se exprime es cuántos pesos necesito para tener el equivalente de una unidad de moneda extranjera, es lo que se escucha siempre, la tasa de cambio peso-dólar, ¿ok? Entonces me dice, ¿cuántas unidades de moneda nacional me sirven para $1, para €1, para lo que sea? Cuando tú estás en Europa, la tasa de cambio, el número que tú lees es la otra interpretación. Me dice, ¿cuántas unidades de moneda extranjera necesito para tener el equivalente de €1? Yo estoy en Europa, en mi cabeza dice, €1 igual X dólares. Mientras ustedes aquí en Chile, nosotros nos decimos un peso igual X dólares. Decimos X pesos, 800, 700, 650, igual $1. ¿Se entiende? Estas dos definiciones claramente son una la inversa de la otra, por lo cual si usted elige en el otro libro va a tener toda la otra definición y se van a enredar. ¿Okay? Esta es la única puntualización. Economía cerrada la ven donde le agrada, cualquier Blanchard sea. ¿Ok? Entonces, me dicen, ya estoy confundida con la tasa de cambio. No se preocupen, la vamos a ver de nuevo infinitas veces, así que era solo para darle una idea. Ok, entonces, esta es la primera cosa que vamos a ver, un repaso. Después pasamos al modelo ISLM de economía abierta, que se llama modelo Mandel-Fleming, cosa que nos va a tomar unas 7 semanas, ok, como mitad del curso. En realidad está escrito punto 1, pero es la mitad del curso. Todo el resto es en el espacio que nos queda. Vamos a tener que hablar de desempleo y inflación, inflación, lo escribí mal porque I no se dice, perdón, inflación, ¿ok? Y entonces básicamente aquí después vamos a tener que hablar de nuevo y un poquito más en el detalle de lo que es el Banco Central, inflación, cómo se mide, por qué sí, por qué no. Ojalá calce con el programa. Tengo prevista una intervención de un economista del Banco Central sobre el rol justamente del Banco Central y por qué y cómo manejan la inflación, pero tenemos todavía que fijar la fecha, así que veamos, ojalá calce bien. Y después, otra cosa importante que sí o sí tenemos que ver va a ser algo de crecimiento, donde crecimiento aquí se va a entender horizontes de largo plazo, de décadas, de 50 años, de 100 años, donde nos proyectamos en el futuro si el cambio climático no nos elimina de la Tierra, decimos. Entonces, estos son los tópicos principales. Vamos a hablar de algo que es muy corto plazo. Entonces, la tasa de cambio, lo que está pasando, la intervención del Banco Central, y esto nos sirve para interpretar bien todas las intervenciones que hicieron y que están haciendo los gobiernos, intervenciones fiscales, política fiscal y política monetaria, Banco Central, considerando la situación económica absolutamente excepcional, que es la que viene de la recesión y la crisis causa COVID, que ojalá estamos en la parte de recuperación, pero hay que ver, ¿okay? Cuánto lento, cuánto rápido, etcétera, etcétera.
Entonces aquí hablaremos de estas cosas de corto plazo, meses, por ejemplo. Después, cuando empezamos a hablar de inflación, ya tenemos un poco un horizonte, vamos a explicar que el Banco Central tiene un horizonte de 3 años, por ejemplo, de 2 años. Y cuando hablamos de crecimiento, como les decía, estamos hablando de décadas, estamos hablando de... Vamos a tener que ver un poco lo que pasó desde, poner las cosas un poco en perspectiva histórica, ¿ok? Desde la segunda revolución industrial hasta hoy. Esto para tener un poco big picture. Y la cosa importante, espero que se van a dar cuenta, ahora vuelvo por atrás, ¿ok? Se van a dar cuenta que este curso ojalá le interese, entonces no sé si la parte de dificultad de dónde venga, pero espero que no venga del hecho que le parezca aburrido, porque de verdad vamos a tener que leer artículos de actualidad, entender qué está pasando y sobre todo cómo se interviene, ¿ok? ¿Y por qué uno interviene en la economía? Porque en teoría, porque una cosa es decir, entiendo cómo funciona, el outcome que veo me gusta, o me gusta qué significa en términos de bienestar, en términos cómo elegimos el objetivo, y si no nos gusta que el desempleo haya subido tanto, etcétera, ¿qué hacemos para corregir o intentar de contrarrestar un poco los efectos de shocks externos tipo o sea, pandemia, crisis sanitaria, etcétera, cosas que claramente no están originadas en la esfera económica. ¿Make sense? ¿Le parece que tenga más o menos sentido las cosas de las cuales estamos hablando? Y miren, y yo les voy a poner, sobre todo ahora que antes en abril aquí van a haber votaciones, va a haber mucho debate, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner avisos, como entre comillas publicidad, de si salen, por ejemplo, hay un coloquio, un conversatorio que será el 19 de marzo sobre desafío económico en la Constitución. Intervienen economistas importantes, Andrea Sanuesa, no, ¿cómo se llama? Claudia Sanuesa, Andrea Rapetto, etc. Les voy a poner el aviso para que se inscriban, ojalá quieran participar, escuchar, y estas son cosas importantes, ¿ok? Entonces, la idea es ahora, por ejemplo, intentar de entender, ok, cuáles son los que... hubo una crisis, hay una crisis, hay una participación, una intervención del Estado en términos de política fiscal muy intensa, muy fuerte. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de crecimiento queremos, por ejemplo? ¿Crecimiento como antes? Entonces yo aquí, por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento, voy a tomar un poco de tiempo para hablar de lo que es el PIB, pero de lo que es el PIB, si uno lo pone un poco en relación a lo que es el problema medioambiental. ¿Okay? Entonces, para Chile es un problema fundamental, porque si aquí tenemos crecimiento del PIB, pero porque sacamos recursos y estos recursos naturales los sacamos de manera no sustentables, esto está bien para esta generación, pero para ustedes cuando estarán viejos y para sus hijos no funciona, ¿se entiende? Entonces esto tenemos que ir a ver si lo que estaba antes, la normalidad estaba bien o estaba mal. Entonces, en términos de distribución del ingreso, el PIB no nos dice nada, ¿ok? Entonces, ¿es sustentable? ¿No es sustentable? Esto son preguntas importantes. Y como les decía, entre estallido social del pasado y estímulo fiscal, y nuevo rol del Estado en la economía, nueva constitución, hay que tener claras estas ideas, ¿ok? Entonces, ojalá a través de lo que vemos en este curso los ayude a interpretar la realidad económica, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, ahora le tengo una serie de gráficos que quiero decirle y ahora se lo planteo así y ojalá al final del curso ustedes puedan leer y decir, ah, sí, en realidad es para esto, esto y otro, podría ser para esta razón, ¿se entiende? Que lo puedan analizar críticamente. Antes de avanzar con esto, se me olvidó una cosa importante. Chicas, estudiantes mujeres recibieron un correo que las invita a un conversatorio del Banco Central
Y ahora los chicos, los estudiantes hombres me pueden decir por qué yo no estoy invitado y lo podemos discutir. Pero primero que nada, las chicas, la estudiante, las alumnas aquí, ¿recibieron el correo? Soy el conversador. Sí. Súper. ¿Se inscribieron? O sea, si les interesa, ojalá se inscriban. Tienen la, ¿cómo se llama? La noticia aquí en el portal de la UDP. La cosa importante es que se tienen que inscribir y yo después les voy a mandar otro formulario, porque estamos amantes de los formularios, pero esta vez el último del Banco Central, donde se tienen que inscribir, porque no manejo yo la cosa, lo manejan lo del Banco Central, ¿ok? Entonces, por si acaso les interesa, los dejo aquí para que en caso se inscriban. ¿Por qué interesante? Aparte de escuchar las economistas, los gerentes de las divisiones del banco le van a presentar lo que hacen, ¿ok? Súper, o sea, ojalá le venga curiosidad, se apasionen y digan, ah, yo quiero trabajar allá, por ejemplo, ¿ok? Que esta parte no lo sé si va a estar en inglés. Entonces, en todo caso, la primera parte, el panel va a estar en inglés. La segunda parte, donde hablan de esto, no estoy segura. Capaz que esté en castellano, pero no lo sé. Habían dicho que era todo en inglés, pero en realidad no estoy segura. Ok, esta es la paréntesis de publicidad y ya. Entonces, tenían claro, tenían interiorizado ustedes o cuando leen el diario se dan cuenta, bueno, estos son datos que llegan hasta 2019, lo podríamos adjuntar como son datos del Banco Central. Les voy a pedir también que trabajen un poco, no que analicen datos en manera como que saquen alguna regresión, etcétera, no, esto lo dejamos por estadística, pero sí les voy a pedir que busquen datos, que ploteen datos, que ven qué le parece, ¿ok? Que puedan sacar conclusiones hasta simplemente al ojo, ¿ok? Entonces, ¿qué ven en este gráfico? Y no sé si alguien dice, ah, ya, sí, yo ya esto lo tengo, o sea, ya lo sé, lo veo siempre en el diario, o me dicen, no tengo ninguna idea de lo que, de lo que está ploteando aquí. ¿Qué dice este gráfico, por ejemplo? Profesora. Sí. Hola, me parece que estudia el comportamiento del cambio de peso respecto a la subida o bajada del dólar. O sea, del cobre, perdón. Perfecto. Entonces, ¿dónde ves tú la tasa de cambio? ¿Qué número, cuál es la línea? Solo para que sea transparente para todo el mundo. ¿Dónde leo yo la línea, los valores de la tasa de cambio? Aquí ven, me dice. La naranja. Y el naranjo es la tasa de cambio. Perfecto. El naranjo es la tasa de cambio. Ahora, ¿se dan cuenta? Bueno, este gráfico lo habría podido yo hacer mejor y decirle que en realidad hay dos ejes de la abscisa, perdón, de la ordenada, ¿verdad? Hay dos ejes y en realidad estoy ploteando sobre los dos ejes las dos series, ¿ok? Entonces, al ojo deberían, digo, para que tengan una idea, hoy cuánto vale hoy en día la tasa de cambio peso dólar. Estamos en una fase, por ejemplo, ¿dónde buscan ustedes toda esta cosa? Si yo quiero saber cuánto vale la tasa de cambio dólar peso, la primera cosa que debería pensar yo a ir a buscarla es el Banco Central, ¿ok? Entonces, busco Banco Central de Chile, tasa de cambio dólar peso. Si ustedes están al computer y googlean, les debería salir, ¿ok? Pero deberían reconocer que la tasa de cambio la mido aquí, ¿ok? Entonces la tasa de cambio históricamente vamos a estudiar esto, episodio de depreciación el año pasado, ahora estamos en una fase de apreciación, toda esta palabra la vamos a estudiar, ¿ok? Pero es para que tengan una idea, o sea, la tasa de cambio chilena está entre 500, 800 pesos por dólar, ¿ok? Estoy mirando el eje izquierdo. En el eje derecho, estos son, que son 1, 2, 3, 4, 5, son dólares por libra de cobre, ¿ok? Entonces, efectivamente, como decía, 738 hoy en día, perfecto, ¿ok? Entonces estaríamos
Estamos aquí en esta parte del gráfico, aquí arriba, entre los 700 y los 800. Y ahora vamos, estos gráficos, esto no lo actualicé en realidad, que es vieja, pero le voy a mostrar, lo vamos a ver más allá, el episodio, lo que vamos a estudiar en los detalles, el episodio de depreciación del peso del año pasado. ¿Ok? Y la apreciación de estos últimos meses según el precio del cobre, ¿ok? Todo esto lo vamos a estudiar, lo voy a poner, por ejemplo, vamos a hacer una tarea para que lo tengan muy, muy claro. Pero así, al ojo, ya uno ve una correlación negativa, ¿ok? Sube el precio del cobre y cuando ahora, simplemente así, solo intuición, sube el precio del cobre y este valor, que la tasa de cambio, baja. Bajar la tasa de cambio es una apreciación o una depreciación de la moneda nacional. ¿Se entiende la pregunta? Yo no es que tengan que saberlo, son cosas que vamos a ver, pero quiero ver cuánto familiarizados están, porque son cosas que probablemente leen ustedes. No sé qué leen ustedes en realidad. Apreciación, si baja la tasa de cambio. Si baja la tasa de cambio, significa que yo necesito menos pesos para tener un dólar. Entonces, el peso se está apreciando, o sea, se está poniendo más fuerte. Son todos sinónimos que ustedes pueden encontrar en el diario. Perfecto, ¿ok? Entonces, Diego, ¿estamos todos de acuerdo? No, o sea, si no lo tienen claro, no se preocupen porque lo vamos a ver, pero si ya lo tienen claro es para decir... Exacto. Una es la otra cara de la medalla. O sea, si yo le digo que el cobre perdón, que el peso chileno se aprecia con respecto a quién? Al dólar. Entonces, la otra manera de decirlo es que el dólar se está depreciando o desvalorizando, está perdiendo valor. ¿Se entiende? Claramente son dos caras de la misma medalla, de la misma moneda. O ¿cómo se llama? Sí, ¿se entiende? Medalla. Ok, entonces esto lo vamos a tener que ver por qué, sobre todo, o sea, en Chile, por qué es el precio del cobre que tiene este efecto tan, por qué tenemos esta correlación. No es que sea así claramente en todos los países. ¿Por qué? Porque no es que todos los países tengan una importancia de una materia, de un recurso como el cobre o sea, tengan un peso de un recurso natural como el cobre tan importante, ¿ok? Entonces, esta es una particularidad de Chile, por ejemplo, o de los países en general, qué sé yo, si un país extrae o exporta mucho, qué sé yo, soya, y el precio de la soya sube o baja, esto tendrá impacto. Pero en otros países que no tienen una importancia tan fuerte de algunas commodities, no existe esta relación, ¿ok? Ya, vamos Profe, a... Sí. esa palabra que usa, plotear, Sí. ¿qué significa? No la había Perdón, escuchado. perdón, no, estoy que yo hago estas cosas que no son correctas. Graficar. Plot. Ah, ya. Plot es la manera de decir gráfico en inglés. Entonces yo uso una asco de castellanizar el inglés, digo plotear, pero efectivamente graficar. Ah, ya, entiendo. Gracias. Ahora, me tienen que corregir en esto porque no obstante sean años que esté aquí, todavía mi castellano claramente no es perfecto y además en economía tenemos esta tendencia a escribir en inglés, hablar en inglés, o sea, presentar en inglés, o sea, yo no estoy acostumbrada o sea, estoy acostumbrada, perdón, a poner muchas palabras en inglés porque se usan mucho, que entonces no es bonito, estoy de acuerdo. Está bien, no, está mal, está mal, pero gracias a la comprensión. Y Diego pregunta si el cobre se fija, si el precio del cobre se fija a nivel internacional, y así es, se fija a nivel internacional. Y además, vamos a ver por qué esto pasa, porque el cobre es una commodity, donde commodity se entiende que hay varias minas, o sea, hay la mina, hay el cobre de Codelco y hay el cobre de la mina, no sé cómo, démosle un nombre, Juanito Pérez, pueden haber minas privadas, minas públicas, okay. Pero no es que el cobre que salga sea muy diferenciado, no es que es como ir a buscar, no es que haya la misma diferencia entre un
no lo sé, un teléfono, si ustedes, o un teléfono, un computer, qué sé yo, un Mac y un Huawei. O sea, ya ahí hay mucha diferenciación, mientras que si usted va a querer diferenciar el cobre de dos minas, digo, claramente no hay mucha diferenciación. Entonces, esta es una razón por la cual, por ejemplo, el precio se fija a nivel internacional, además. O sea, no hay precios locales diferentes de cobres de diferentes minas, por ejemplo, ¿ok? Pero además esto lo vamos a ver, y esta es una de las razones por la cual no solamente el precio del cobre se fija a nivel internacional, se fija en dólares. Y esta es la razón por la cual tiene tanto efecto en la tasa de cambio, ¿ok? ¿Por qué? Porque se fija en el mercado, en particular el mercado de Londres, y no en moneda local, sino que en dólar. Y vamos a ver por qué el dólar es la moneda más importante del sistema de las transacciones a nivel mundial, ¿ok? No es given esto, sí. Una pregunta que Dime. el efecto de la inflación en el tipo de cambio afecta tanto la inflación de Chile como la de Estados Unidos en el cambio, o es únicamente la chilena la que determina. No, mira, esto lo vamos a ver. La diferencia es que una cosa es la tasa de cambio nominal, que te dice cuánto pesos necesito por un dólar, ¿ok? Y esto es un tipo de información. La otra cosa que vamos a estudiar es el concepto de tasa de cambio real, o también quizá algunas veces en los diarios han leído términos de intercambio. Vamos a leer esto, vamos a entender esto qué significa. Pero para entendernos, una cosa es la tasa de cambio nominal, una cosa es la tasa de cambio real. En la real, yo estoy intentando de comparar no cuántos pesos me sirven por un dólar, sino que cuántos bienes chilenos equivalen a los bienes de Estados Unidos. En este caso, en términos, te das cuenta que esto va a depender, uno, de la tasa de cambio nominal, pero también va a depender de cómo cambian los precios, o sea, de la inflación en Estados Unidos y en Chile. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, la tasa de cambio nominal me da una información que es nominal, o sea, me dice valores de peso por dólares. Y yo tengo que tener en consideración cómo evalúan los precios, cómo evalúan el valor de la moneda en Chile y en Estados Unidos. Y esto me sirve sobre todo cuando hablo entonces de la tasa de cambio real. Pero entonces la respuesta a tu pregunta es sí, la inflación de los dos países van a impactar una medida, que es la tasa de cambio Y real. la que estamos viendo acá en el gráfico, la naranja, ¿cuál era la Esta es tasa de cambio? nominal, esta es pura tasa de cambio nominal, me dice cuántos pesos necesito para un dólar, nada más que esto. Esto, mira, lo que encuentra, si tú googleas, aquí te sale, esto es lo que dice el Banco Central, ¿cómo se llama su serie? La serie se llama Tipo de cambio del dólar observado diario. ¿Qué significa? Bueno, diario, día a día, son valores día a día, y observado, o sea, significa el valor de esto también lo vamos a ver, pero para que ya internalicen, la tasa de cambio es un precio, me dice cuánto vale la moneda chilena con respecto a la moneda nacional, internacional, por ejemplo, el dólar. Como todo precio, depende de demanda y oferta, ¿ok? Entonces, no es que el Banco Central fije la tasa de cambio. La tasa de cambio se determina en el mercado. Es un precio que viene de qué? Del equilibrio de demanda y de oferta. Demanda y oferta de pesos, ¿ok? Y el mercado en el cual se cambian, el mercado en el cual la transacción es sobre monedas se llama FX, Foreign Exchange. Entonces, si ustedes quieren jugar con, no pongan su ahorros, o sea, a su riesgo. Si quieren jugar, comprar y vender monedas extranjeras, este es el mercado, sí, Foreign Exchange Market. Y uno puede ir a buscar datos, entonces, por ejemplo, cuánto es el monto de las transacciones diarias o toda la información que ustedes quieren, ¿ok? Foreign Exchange o Forex es o más corto escrito aún, FX, no sé, no sé cómo se dice, X.
¿Qué opino de Bitcoin? Pues, ahora lo vamos a ver. ¿Qué opino? No sé si tengo una opinión. Miren, lo que opino, o sea, lo vamos a ver también, lo podemos ver cuando vamos a hacer un pequeño repaso del Banco Central, porque el Bitcoin, o en general cualquier criptomoneda, es una alternativa, ¿ok?, a lo que es la moneda fiduciaria, que es lo que hace el banco, lo que maneja el Banco Central, ¿ok? Entonces, en términos, es importante, por ejemplo, entender, ¿ustedes saben cómo funciona la oferta de Bitcoin? O sea, ¿quién produce Bitcoin? Bitcoins. ¿Quién produce? La blockchain es la manera en la cual se, ¿cómo se dice?, garantizan las transacciones, ¿ok? Entonces, yo, si pongo mi computer a disposición para todos los cálculos que sirven para garantizar unas transacciones en bitcoins, yo en esta manera puedo también, entre comillas, ganar, ¿ok? Me pagan para poner a disposición mi potencia, mi computer, ¿ok? Puedo recibir bitcoins, pero el monto total de bitcoins que da vuelta, ¿es fijo o no? ¿Esto lo saben? Es fijo y crece, o sea, de hecho depende, pero yo ahora estoy hablando del Bitcoin, o sea, hay infinitas diferentes criptomonedas, yo no sé de todas, pero de esta de la cual estamos hablando, hay un monto fijo que pero crece en el tiempo según una regla que expresó su fundador, básicamente su creador. Entonces, esta es como una creación, es una regla de creación de moneda, porque no quiere, lo que no queremos no es que haya producción descontrolada, porque si hay demasiado, el precio, o sea, si no, lo que está intentando Bitcoin es de no tener inflación de Bitcoins, ¿ok? Entonces, muy interesante y una crítica a lo que pueden hacer los bancos centrales, que a un cierto momento llegar y imprimir, o crear moneda. Vamos a ver de nuevo cómo se hace. ¿Okay? Entonces, el creador del Bitcoin le dice, nosotros no vamos a tener problema de inflación porque tenemos una regla clara sobre la creación y la puesta en circulación de nuevos bitcoins. Entonces, si ustedes entienden cómo funciona, les sirve mucho porque se van a dar cuenta que es una alternativa y que los bancos centrales deberían tener susto, ¿no?, de lo que está pasando. De hecho, sí. Es que el Bitcoin tiene una tasa fija, pero, por ejemplo, también hay todas las otras criptomonedas que existen, de que son bienes sustitutos, entonces al final hace de que el Bitcoin no sea una tasa fija, porque uno tiene la opción de cambiarse de otra criptomoneda. Entonces igual después se podría producir una inflación. Pero necesita, sí, no, que el precio además, o sea, cuando yo digo inflación no estoy diciendo que no cambie el precio del Bitcoin, por supuesto, cambia según la demanda, oferta, hay pics arriba, abajo, esto sí. Lo que estoy diciendo es que para las otras criptomonedas yo no sé cómo funciona. Para el Bitcoin me acuerdo esto, que la regla de creación y de, ¿cómo se dice?, introducción en el mercado de nuevo Bitcoin se está como anunciado ex ante, cosa que los bancos centrales hoy en día no hacen más. No es que te dicen, la moneda va a crecer en circulación, vamos a tener que poner en circulación con una tasa de crecimiento del X%. No, los bancos centrales no hacen esto. Entonces, esta es la parte interesante. Es verdad que después tú puedes cambiar con la otra criptomoneda y esta la otra, no lo sé exactamente cómo funcionan, por lo cual si tú me dices que no hay una cosa fija, efectivamente mi discurso un poco cae, pero el interesante es que la idea de la alternativa sea decir, miren, de esta moneda, y yo le digo ya ahora cómo va a ser la oferta y va a ser como reglamentada y no podemos irnos más allá que esto. Es interesante la diferencia entre esto y lo que pasa en los bancos centrales.
Esta es la única cosa, que el DAI no soy experta. La otra criptomoneda ni siquiera sé bien cómo funcionan. Así que lo que opino, hasta mucho opinar. No tengo que opinar solo yo. ¿Qué opino de lo que pasó con GameStop? Bueno, le voy a decir solo esto. No entiendo, o sea, me pareció curioso el concepto de decir, ustedes saben cómo, digo, básicamente la relación entre tasa de interés y precios de cualquier título financiero la tenemos clara, ¿verdad? Esto lo vamos a tener que repasar en todo caso. O sea, suben, si todos decidimos de comprar un cierto título, no sé, bonos de él o acciones de GameStop, sube el precio de las acciones, ¿ok? Lo que significa que ¿por qué yo estoy haciendo esto? Una posibilidad es que yo tenga, o sea, estamos de acuerdo, cuando yo tengo una acción, me va pagando, si hay un dividendo, ¿ok? GameStop tenía problemas por lo cual no pagaba más dividendo. La otra posibilidad es que yo compre para después revender, ¿ok? Entonces yo lo que estoy haciendo, estoy buscando un margen entre el precio de venta y el precio de compra. Lo que yo encuentro, entonces, si esto es el game, encontré en todo caso un poco extraño que a un cierto momento dijeron no hay demasiado frenzy en el mercado, cerremos la app. Ma si esto es lo que hacen los fondos, los hedge funds, o sea, esto es el trabajo. Pueden hacer caer una compañía. Entonces, ¿por qué un actor puede y el público a través de una app no puede? Y esto lo encontré 2 pesos y 2 medidas, pero no voy a ir más allá de esto porque tampoco le quiero demasiado, no sé si era esta la pregunta, no sé si se refería a esto, Costanza, al hecho que a un cierto momento hubo una intervención para bloquear, encontré extraño. No muy en línea con los principios de la libre competencia y que todos los actores del mercado, o sea, o somos informados y tenemos la hipótesis de base y la respetamos y entonces estamos de acuerdo con los juegos de los actores financieros, o no, pero extraño esto que sea por algunos y por otros no, pero mi opinión personal. No sé qué opinan ustedes, pero importa, por ejemplo, para esto es absolutamente necesario, importante entender que cómo funcionan de base los mercados financieros, ¿ok? Entonces la parte básica nosotros vamos a hablar, por ejemplo, no nos vamos a ocupar casi nada de acciones, no, nosotros vamos a hablar de títulos que pagan una cierta tasa de interés, entonces más bien título, por ejemplo, de deuda, ¿ok? Entonces lo tienen claro, una acción no es un título de deuda, ¿sí? No, ¿está claro esto, sí o no? ¿Se entiende la diferencia? ¿Me dicen si la tienen clara la diferencia entre una acción y una obligación? Yo no, profe. ¿Perdón? No entendí. Yo no. Ah, ya. Cuando tú compras una acción, es como un título de propiedad, entonces efectivamente tú vas a tener digamos, virtualmente como, o sea, un papelito que dice yo soy propietario de X%, o sea, el equivalente, entonces X plata sería el X% de la empresa. Ahora, si la empresa decide de pagar dividendos, tú vas a recibir. Si no, si está en pérdida o se decide no pagar dividendos, tú no recibes nada. Mientras que si tú tienes un título, si la empresa va en el mercado financiero y emite títulos de deuda, significa un papelito virtual que dice yo le tengo que pagar a esta persona X plata con una cierta tasa de interés cada 6 meses, cada año, etc. Un título de un bono del gobierno es un título de deuda de parte del Estado chileno, italiano, lo que sea. ¿Se entiende? Y ellos no es que deciden cuándo paganlo. Está escrito un contrato que dice, bueno, depende, puede ser a tasa fija o algunos, por ejemplo, están, ¿cómo se dice?
alineado con la inflación, por lo cual va a depender, ya, exacto, va a depender de lo que esté pasando con la tasa de inflación. Normalmente tienen, por ejemplo, una tasa más o, por ejemplo, una ventaja, ¿ok? Dicen puede ser más o menos esto. Depende, hay un mundo enorme de posibilidades, ¿ok? Ya, entonces vamos a tomar mucho tiempo para hablar de estos tipos de variables. Vamos a hablar de la tasa de política monetaria, que imagino saben ustedes que fue bajada a lo que se define el mínimo histórico. Vamos a ver qué significa Bank Bonds Purchase, ¿ok? Bank Bonds. Bond es lo que le decía yo, un título de deuda. Entonces, esto... miren, aquí justamente la tenía con respecto a la pregunta de Ignacio. Mira, en este gráfico, que son siempre del Banco Central, ¿ok? Le dice cuál es la tasa de interés de política, perdón, la tasa de política monetaria, Monetary Policy Rate, que vamos a estudiar qué significa, ¿ok? En práctica, qué significa. Y esta es una indicación para el mercado. Me dice, mira, la tasa del Banco Central hoy en día de referencia está al 0,25%, por ejemplo. O 0,75%, lo que es, vamos a ver que hay una ventana, o sea, una tasa, un upper bound, como se dice, esta tasa es el promedio de dos otras tasas, ok, esto lo vamos a estudiar. Pero, por ejemplo, miren aquí abajo, aquí me dice, estos son la compra, purchase, de bonds de bancos. Esto es el Banco Central que compra títulos de los bancos comerciales. Entonces, esto deberían haberlo visto un poco en el modelo ISLM, que es la oferta de moneda, que hacen los bancos comerciales, etc. Pero lo que ven aquí es que el banco tuvo, o sea, a partir de marzo del año pasado, empezó un programa de compras de bonos de los bancos. Significa que le está prestando plata a los bancos. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cómo leer un gráfico de este tipo? Y, sorry el inglés, pero yo lo saqué del Banco Central de Chile, ¿eh? Entonces, este es para decirle que no podemos no tener clara cómo se dicen las variables en inglés, porque aunque ustedes vayan al Banco Central de Chile, no lo encuentran en castellano, lo encuentran en inglés directo. Muchas cosas, no todas. ¿Se entiende lo que está mostrando aquí abajo? Y esto, mira, aquí hay bonds ligado a la inflación, y esto es lo que me dice que están simplemente en pesos. Lo que están ligados a la inflación son básicamente en UF. ¿Se entiende? ¿Está claro esto, chicas y chicos? Si no, me dicen no hay problema. Me dicen que no está claro, porque no sé bien cómo lo que le parece no claro. Profe, lo de abajo no lo entendí muy bien. Perfecto. Lo que explicó recién. Sí, lo de abajo. Se habla en los ejes que tenemos millones de... perdón, la cosa a la derecha, el eje a la derecha es el acumulado, ¿ok? Mientras que en el eje a la izquierda te dice los millones de dólares, pero en cada mes, ¿ok? O en cada fecha. Aquí hay varias fechas, entonces en cada fecha hay un monto en dólares. En el eje derecho, la línea te muestra el acumulado, ¿ok? Sumando todo lo que está pasando. Entonces aquí el acumulado de lo que pasó antes, etc. ¿Okay? Como ves, sube hasta este momento y después lo que está pasando son montos chicos, por lo cual esta parte es más bien plana. ¿Se entiende? Lo que está mostrando el gráfico, porque la diferencia entre la línea cumulativa y a la derecha y lo a la izquierda. ¿Qué está mostrando? Te está mostrando la compra de bonos de los bancos comerciales. ¿Quién compra estos bonos? El Banco Central. Estos son gráficos sacados, entonces me olvidó de poner la fuente, o creo que la puse aquí abajo y no salen en las slides porque quedó afuera, pero son datos del Banco Central. ¿Okay? Entonces me está diciendo, el Banco Central, a partir de marzo del 2020, se puso a comprar, purchase, bonos de los bancos.
¿qué es un bono? ¿Qué es un bono del Banco Santander? ¿Se entiende esto? No es una acción, no son acciones. Sí, profe, se está entendiendo hasta ahora. Ah, perfecto. Que entonces el Banco Santander dice, emite un bono que dice, yo pagaré de vuelta, voy a tomar en préstamo X millones y lo pagaré de vuelta en X tiempo, según el contrato, qué sé yo, un año, con tasa de interés esta y con, por ejemplo, pagos intermedios cada 6 meses, cada lo que sea. ¿Ok? Entonces, sí. ¿Pero solo se emiten para proyectos a largo plazo o también a corto? No, mire, esto fue básicamente corto plazo. ¿Por qué? Porque en marzo del 2020 sale la crisis sanitaria a nivel mundial, estrés en todos los mercados financieros, aparte de los mercados, digamos, la economía real y la parte de los mercados financieros. Entonces el Banco Central lo que hizo dijo, aquí está disponible, yo compro bonos de los bancos, significa, yo soy el Banco Central, ustedes, por ejemplo, aquí veo algunos nombres, no sé, Vicente, Valentina, son Vicente del Banco Santander, Valentina del Banco Itaú. El Banco Santander emite un bono por 300 millones de pesos, de dólares. Significa que yo le estoy dando 300 millones de dólares al banco y en cambio tengo un contrato que me dice que pagará de vuelta, que me la va a devolver según una cierta, ¿cómo se dice? Tiempo, ¿ok? Y el Banco Central en este caso ahora eran a un año, a 2 años, o sea, no era liquidez de muy corto plazo, porque cuando tuvo que intervenir no sabían cómo iba a ir a esta crisis sanitaria económica, ¿ok? Entonces era para decir, no panic, nadie se ponga en pánico, aquí está la liquidez disponible, yo compro bonos de los bancos, ustedes me lo van, o sea, ustedes tienen liquidez disponible y me la van a devolver según lo que son los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahora no me acuerdo, lo deberíamos buscar a cuánto eran estos bonds, a qué tiempo, pero la idea aquí no es muy largo plazo. Aquí el Banco Central en este caso interviene para eliminar problemas de contingencia, ¿ok? Pero estamos hablando puede ser hasta un año, 2 años. Cuando se empezó a decir que aquí vamos a salir fuera en 2021, claramente no le prestaban la plata solo por 2 meses, por ejemplo. ¿Se entiende? Perdón, hay una pregunta. Sí, es que no entiendo muy bien la función de un bono o qué es un bono. Io, Alessandra Pizzo, podría emitir un bono Alessandra Pizzo, que significa, necesito, por ejemplo, plata para comprar, para hacer una inversión, no sé, cualquier cosa, necesito plata, hago un bono a mi nombre que dice, yo recibo, si usted me presta 1 millón, y yo se lo voy a pagar de vuelta, o sea, se lo voy a devolver pagándole una tasa de interés de 3%, muy interesante en este momento de hoy, en un año con pagos cada mes. Este es un bono, o sea, yo estoy metiendo un bono, si tú me compras mi bono, me estás prestando plata. ¿Ok? Solo que es un contrato, entonces un bono es un título, tú en mano que tienes, un título financiero, y no es simplemente un préstamo en el sentido que esto bono tú lo podrías revender en el mercado secundario, ¿se entiende? Si yo voy al banco y pido plata, es una manera de levantar recursos. La otra posibilidad es que yo, entonces, Alessandra Pizzo, para decirle, no sé, una empresa, mi posibilidades para levantar recursos financieros son o voy al banco y pido un préstamo, o voy en el mercado financiero, en la bolsa, y emito un título financiero que sería, por ejemplo, un bono, que es un título de deuda. Alguien me lo tiene que comprar, si no me lo compra nadie, no recibo la plata. Pero ¿se entiende que es un bono? Nada más que esto. Es un método de financiamiento, sí. Gracias, profe. Perfecto, y es un título de deuda. La otra posibilidad es que yo cuando soy una empresa decida no de ir en el mercado financiero para levantar recursos a través de un título de deuda como un bono, sino que yo voy y emito o vendo acciones. Acciones son títulos de propiedad, es diferente. ¿Ok?
Esto es lo que habíamos visto antes. Cuando yo voy y levanto capitales, puedo levantarlas emitiendo acciones, etcétera, pero en este caso yo estoy dando propiedad, hay que entrar en toda la cuestión de quién vota en el board, ¿saben? Todas las acciones con derecho de voto, sin derecho de voto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos que hacer aquí economía financiera, o sea, quizás lo deberían tener en el otro curso, pero estas son las cosas como básicas que nos sirven. ¿Qué significa un bono? ¿Cuál es la relación entre un bono, el precio de un título como un bono y la tasa de interés? Estas son las cosas que a nosotros aquí básicamente nos sirven. Y la vamos a ver de nuevo en los detalles porque esta es importante que lo tengan extra claro, ¿ok? Sin entrar en los detalles de lo que les decía, de la diferencia de cómo pueden organizarse la estructura propietaria de la empresa, qué sé yo, ¿ok? Ok, entonces vamos a tener que estudiar por qué el Banco Central se puso a comprar bonos de los bancos, ¿ok? Y entender qué significa y poder interpretar estos gráficos. Otra cosa que vamos a tener que estudiar. Pero son las 11:20, por lo cual yo voy a parar. Vamos a hablar de mercado laboral, ¿ok? Entonces, y es importante que ustedes saliendo de aquí sepan qué es la tasa de empleo, qué es la tasa de desempleo, qué es la tasa de participación, ¿ok? Porque la tasa de desempleo es la cosa que sale siempre en el diario y, perdón, me fui muy por atrás, y o desempleo o desocupación, ¿ok? Es sinónimo. Y creo que la tienen que haber escuchado e entendido. Cuando en enero, en marzo empezó la parte peor, decimos, de la crisis económica, entonces la tasa de desempleo, desocupación se dispararon por arriba. Esto, y sobre todo en esta crisis, no es el único pedazo de información, porque lo que fue muy importante también fue los datos sobre la tasa de participación. ¿Ok? Entonces, yo no sé si ustedes tienen clara la diferencia, o si ya saben o conocen la diferencia entre lo que es una tasa de ocupación, de desocupación y de participación. Pero esto, capaz que lo han leído o escuchado, sobre todo considerando toda la atención de los medios sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral. Ayer era el 8, yo espero que hayan tomado un tiempo para reflexionar sobre logros y desafíos, pero lo que le muestra este gráfico es que bajaron, están empezando a volver y la idea es ver si volvemos a lo que teníamos antes de la crisis, pero bajaron mucho la tasa de participación y sobre todo pegó mucho en el ámbito de las mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Alguien lo tiene? Y con esto cerramos. Los saludo porque ya es tarde. Solo para tener una idea. Tenía hartos gráficos sobre la situación del mercado laboral de las mujeres, pero capaz que la vamos a ver la próxima vez, ¿ok? Profesora, la tasa de ocupación no quiere decir la gente que está trabajando pero dejó como de asistir. ¿Cuál? La tasa de, perdón, no escuché. La tasa de ocupación, o sea, de participación, perdón. De participación, entonces. Que en el caso de a las mujeres le afectó más por el hecho de que tienen que quedarse en la casa como normalmente sucede con los niños, y es la realidad al menos que yo veo. Exacto. Entonces, la diferencia entre la tasa de participación me dice cuánta gente está en el mercado laboral donde tú puedes estar como, perdón, quería escribir, no, esto. Tú puedes participar al mercado o porque estás trabajando, porque estás empleado, o porque no estás trabajando pero buscas activamente. Exactamente lo que dice Camila, ¿ok? Entonces, si estos son empleados, ¿Profe? sí. Los que buscan activamente pero aún no están trabajando son los desocupados, Así ¿o es. me equivoco? No, está súper Ya. correcto. Entonces, si dice que yo participo al mercado laboral, o si estoy trabajando, decimos estoy ocupado o empleado, ocupado sería mejor, pero ocupado o empleado para entendernos, o si no estoy trabajando pero busco activamente y estoy desocupado, ¿ok? Si yo calculo esto dividido por lo que
potencialmente pueden trabajar, que significa toda la gente que tiene una edad en la cual puede trabajar, decimos que lo consideramos entre los 15 y los 65, ¿ok? Porque bajo 15 años deberían estar en el colegio y después deberían estar jubilados. Esto me dice cuánta gente está participando al mercado. Ahora, lo que le dice Camila es correcto. Si yo o me despiden o tengo que renunciar. Imagínense, estaba trabajando, me despiden por la crisis económica o renuncio. ¿Por qué? Porque cierran los colegios y ¿qué hago con los niños? Imagínense que soy una mamá single, o sea, no es que estemos dos en la casa, soy yo sola. ¿Qué hago? ¿Cómo lo gestiono yo los menores? Entonces, simplemente salieron del trabajo, si lo tenían, o pararon de buscar y no pueden, no quieren, no pueden volver a trabajar o a buscar. ¿Por qué? Porque no tenían dónde dejar los niños en términos de cuidado. Esto hace que la tasa de participación baje. ¿Sí? No entendí muy bien la diferencia entre desocupados y desempleados. No, ¿O son no lo hay mismo, es lo mismo. diferencia? Desocupado, desempleado ¿Lo mismo? Ah, ya. sí, sinónimo, sí. Entonces, Y por otro lado está la fuerza laboral también, que no entiendo la diferencia entre tasa de participación y fuerza laboral. no, es la Que es misma, es la como otro misma. concepto. También es lo mismo. Sí. Ya. Ya, Exacto. gracias, profe. De nada. ¿Qué estás diciendo? Ah, sí. Bien, entonces esto es importante que tengan clara la diferencia. Mientras cuando yo estoy hablando de la tasa de desocupación, perdón, no estoy escribiendo mal. La tasa de desempleo me dice, me mide cuántos son los desempleados, entonces los que no trabajan, pero que buscan activamente, dividido por la fuerza trabajo, que la fuerza trabajo son todo lo que están trabajando, lo empleado o ocupado, más los desocupados. ¿Se entiende? El denominador de estas dos cosas es diferente. Entonces yo aquí puedo tener lo que pasa con la tasa de desempleo, está bien, es una información, pero no me dice nada si la gente sale del mercado laboral cuando me dice que sale de la fuerza de trabajo, porque si yo estoy en la casa, no trabajo y no busco trabajo, no estoy en la fuerza de trabajo, estoy afuera, estoy inactiva, se define inactivo. Yo creo que la mayoría de ustedes, no lo sé si están trabajando, capaz que trabajen part-time. Si no, si yo le propongo, ¿quiere trabajar? Me dice, no, porque estoy estudiando full-time. Usted es inactivo, no es desempleado, aunque ustedes no estén trabajando. ¿Se entiende la diferencia? Y esto, en la crisis normales no hay enorme diferencia. En esta crisis hubo un enorme impacto que pegó además más fuerte de todo sobre las mujeres por la división del trabajo, decimos, estándar de división sexual que dice que quién se queda en la casa, ¿ok? Todas estas cosas las tenemos que estudiar y entender qué efecto tienen, ¿ok? Me pasé de largo, lo siento mucho. Yo cierro aquí, le subo el video, perdón, le subo esta clase grabada, le pongo el link en Zoom, en Canvas. Y la única cosa que voy a hacer en el video del jueves va a ser un repaso del modelo ISLM que en realidad tienen aquí en las slides. Lo voy a hacer el más compacto posible para que toda la pregunta y la interacción la tengamos el martes. El PDF ya lo subí, este PDF ya lo subí. Está en módulos, exacto, en módulos, introducción, hay este primer grupo de slides. Súper. Sorry el atraso. En general no quiero sacarle tanta... Este viernes no, porque acabo de hacer el proceso para elegir el ayudante, entonces no creo que alcanzamos, pero a partir de la próxima, sí. Así que, porque lo tengo que escribir a la administración, etcétera, pero no sé cuánto se demoran. Así que no, este viernes están libres. El viernes siguiente, pero sí o sí hay ayudantía. Ya, chicas y chicos. Cuídense mucho, ojalá no se asusten con este curso, lo vamos a pasar bien, espero, ojalá. Chao, cuídense. Gracias, Chao, profe. Esté bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.